Buenas noches a todos. Vamos a comenzar la sesión correspondiente al día 13 de agosto. Sería la segunda del semestre para la materia de intérpretes y compiladores. Bueno, en primera instancia vamos a hacer un review, ¿verdad? de, de lo que tenemos, ¿verdad?, desarrollado, y entonces vamos a ingresar a nuestra aula virtual y vamos a mirar un poquito. Muy bien, acá tenemos nuestra aula virtual, tenemos nuestra lista de participantes, ¿verdad? Y vamos a irnos a la clase 1, antes que nada. Bueno, en la clase 1, ¿verdad?, había que leer este material, ¿verdad? Intérpretes y compiladores, que estuvimos hablando, ¿verdad?, al respecto en la sesión anterior. Y una vez leído este material, entonces teníamos que entrar, ¿verdad?, a hacer la tarea que corresponde a esta clase, a esta sesión. ¿Alguien para si quiere entrar? Perfecto. Ahí está. Bueno, vamos a mirar, ¿verdad? Y justamente, ¿verdad? Acá ya enviaron, ¿verdad? A ver, Matías. Bueno, a ver si Matías está. ¿Me copias, Matías? Bueno, a ver. Está Horacio. ¿Está Horacio? Bueno, entonces quería nomás hacerle recordar, ¿verdad?, a ellos que todavía no entregaron la tarea, y que se pongan las pilas porque ya estamos llegando. A ver, no, no es acá. Quería enviarle un mensaje, tengo que irme a otro lado. Esto es otra cosa. Bueno, vamos a normalizar todo y volver acá. Perfecto. Y ahora vamos a focalizarnos ya en antes que eso, perdón, ¿verdad? Acá está la grabación de la sesión la vez pasada, ¿verdad? Es lo que estuvimos viendo. Y esto que corta acá corresponde, ¿verdad?, a lo mismo del año pasado, ¿verdad? Tenemos las dos, entonces, sesiones ya grabadas. Ahora nos vamos a lo que sería la clase 2, ¿verdad? Tenemos los objetivos y orientaciones de la clase, el concepto de compilador, ¿verdad?, partes de un compilador y una breve historia de los compiladores. Para el efecto tenemos los siguientes materiales de apoyo, ¿verdad? Un video, ¿verdad?, que es lenguaje de programación compilado o interpretado. Un video breve, ¿verdad?, que no les va a insumir mucho tiempo visualizar, ¿verdad? Porque siempre hay un debate, justamente, ¿verdad? Si es compilación, ¿qué es mejor, ¿verdad? La compilación o la interpretación. Ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. En mi caso particular, yo prefiero los lenguajes compilados, pero en mi opinión personal particular nada más. Aparte tenemos ahora estos slides que vamos a ver ya enseguida, y luego, ¿verdad?, hay que leer este material, ¿verdad? Que tenemos acá un material de 6 carillas, ¿verdad? En realidad 5. ¿Y para qué hay que leer este material? Para poder responder, ¿verdad?, a esta tarea, ¿verdad?, que tenemos acá, ¿verdad? Perfecto.
Eso es lo que tenemos planificado para esta semana. Y por último, tenemos la grabación de la sesión, ¿verdad? Correspondiente a lo que sería esto mismo, pero del año pasado. Obviamente, cuando esté todo disponible, ¿verdad? La grabación de la sesión de hoy voy a insertar acá, ¿verdad? Debajo de este lugar, de esta grabación que tenemos acá. Por consiguiente, ¿verdad? Sin más preámbulos, chicos, vayamos a mirar un poco nuestro slide. Bueno, intérpretes y compiladores. Muy bien. Un compilador es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación. Bueno, entonces, ¿verdad? Vamos a focalizarnos un poco en esta, ¿verdad? Y, ¿verdad? ¿Verdad? Traduce un programa escrito en un lenguaje de programación, ¿verdad? A otro lenguaje de programación. Bueno, ¿a qué se está refiriendo este párrafo? Esta parte del material. Bueno, ¿cuál es el primer programa que tenemos, ¿verdad? Escrito? Porque habla de un programa escrito en un lenguaje de programación y es el código fuente. Es lo que escribimos, ¿verdad? Por ejemplo, en lenguaje C, ¿verdad? O cualquier otro tipo de lenguaje. Y eso es lo que se compila y entonces, ¿a qué pasa después? A otro lenguaje de programación. Ese segundo lenguaje de programación, ¿verdad? Es un programa objeto, ¿verdad? Y normalmente está escrito en lenguaje de máquina, ¿verdad? El segundo lenguaje es un lenguaje de máquina. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros no podemos leer, ¿verdad? Lo que está escrito ahí. Tampoco podemos editar, porque está, como acabamos de mencionarlo, en un lenguaje de máquina. Generalmente es un punto .exe, ¿verdad? Un archivo .exe. Pero también, ¿verdad? Se da la posibilidad de tener un código intermedio o simplemente un texto. Muy bien, entonces esto es, ¿verdad? La definición de compilador. Bueno, después tenemos las fases de un compilador, ¿verdad? En primer lugar está el análisis, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere el análisis? ¿Verdad? Se refiere a la comprobación de la corrección del programa fuente, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero que se hace con nuestro programa fuente, ¿verdad? Se corrige, ¿verdad? Por ejemplo, errores de sintaxis, errores cuando escribimos palabras reservadas de manera incorrecta, ¿verdad? Entonces, es la primera partecita, ¿verdad? Que atacamos a través del compilador, ¿verdad? Acto seguido, ¿qué sucede después? ¿Verdad? Entramos, ¿verdad? Al análisis léxico, ¿verdad? Y vamos a definir un poquitito esto del análisis léxico. Acá, análisis léxico. Bueno, ¿y en qué consiste el análisis léxico? Y vamos a mirar. Consiste en la descomposición, ¿verdad? En la descomposición del programa fuente en componentes léxicos, o sea, el juego de palabras reservadas, ¿verdad? ¿Y qué son las palabras reservadas? Son los comandos e instrucciones que están incorporados al lenguaje. Por ejemplo, en el caso del lenguaje C, estaríamos hablando de scanf para introducir, ¿verdad?, información a través del teclado. Estaríamos hablando de printf para imprimir información en pantalla, ¿verdad? Estaríamos hablando, por ejemplo, de la iteración for o de la iteración while o de la iteración do while, ¿verdad? Que son
las tres formas de iterar en lenguaje C. Bueno, vamos a ver qué viene después del análisis léxico. ¿Verdad? Viene qué cosa? El análisis sintáctico. ¿Verdad? ¿Y a qué se refiere el análisis sintáctico? ¿Verdad? Agrupación de los componentes léxicos en frases gramaticales, ¿verdad? O dicho de un modo más sencillo, ¿verdad? El orden en que se escribe la sentencia o instrucción. Bueno, ¿qué significa esto ahora? Cambiando un poco el enfoque. Y bueno, en el español tenemos, ¿verdad? Una sintaxis que tenemos que respetar, ¿verdad? Para poder expresarnos correctamente, ¿verdad? Una oración se compone de lo que conocemos como sujeto, verbo y complemento o atributo, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, yo me presento a usted y les digo, yo soy el profesor César Calastra, ¿verdad? Bueno, yo no puedo decir lo contrario, profesor Calastra, yo soy, ¿verdad? No, hay un orden que tengo que respetar para que ustedes puedan comprenderme. Y la misma cosa, cuando ustedes quieren preguntar algo que no tienen claro o quieren hacer algún comentario, pues tienen que respetar esa sintaxis, ¿verdad? Y en el caso, tomando al lenguaje C, ¿verdad? ¿Cuál es, por ejemplo, la sintaxis del for? Bueno, se escribe for, se abre un paréntesis izquierdo, se le da el primer parámetro, ¿verdad? Luego un punto y coma, el segundo parámetro, un punto y coma, ¿verdad? El incremento y luego se cierra el paréntesis derecho. Y normalmente, ¿verdad? A veces, sin querer, ¿verdad? Los estudiantes le ponen un punto y coma al final del for. Y el compilador, ¿verdad? No detecta ese tipo de errores, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con un for. Ese error salta solamente en tiempo de ejecución. Vamos a seguir. Después tenemos qué cosa. Tenemos, ¿verdad? El análisis semántico. Bueno, ¿en qué consiste el análisis semántico? Veamos. Consiste en la comprobación de la validez semántica de las sentencias aceptadas en la fase de análisis sintáctico, ¿verdad? Significado de las palabras reservadas. Bueno, entonces, ¿verdad? Una vez que hemos pasado por los filtros anteriores y no hubo algún tipo de error, entonces se empieza a hacer otra validación más, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace cada palabra reservada? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace una variable? ¿Qué es lo que hace una constante? Y así sucesivamente. Y una vez que pasamos el análisis semántico, ¿verdad? ¿Qué viene? ¿Verdad? Y viene, ¿verdad? La síntesis, ¿verdad? Viene la síntesis, ¿verdad? Que es la generación, ¿verdad? Generación de la salida expresada en el lenguaje objeto y está formado por combinaciones de fases de generación de código, ¿verdad? Código objeto y optimización de código, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí ya estamos prácticamente, ¿verdad? Llegando a la fase final de la compilación, pero hay todavía algunas cuestiones que se tienen que ver. Y acá viene lo que se llama como etapa front-end, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a ver en qué consiste la etapa front-end. Es la parte que analiza el código fuente, comprueba su validez, genera el árbol de derivación, ¿verdad? O sea, que permite mostrar gráficamente cómo se puede derivar cualquier cadena de un lenguaje
a partir del símbolo distinguido de una gramática que genera ese lenguaje. Bueno, para hablar de árbol, ¿verdad? Hay que tener bien en claro el concepto de lo que es un árbol, ¿verdad? Y eso está en lo que se conoce como estructuras de datos, ¿verdad? En informática hay varias estructuras de datos. Las que normalmente utilizamos y conocemos todos, por ejemplo, son las estructuras de datos lineales. Me refiero a lo que es un vector, ¿verdad? Que es una estructura de datos unidimensional en donde el vector debe tener un nombre y una dimensión, que es la cantidad de elementos. Y cada elemento, ¿verdad?, se recorre a través de un subíndice. Otra estructura de datos que todos conocemos normalmente es una matriz, pero una matriz es bidimensional. ¿Qué significa bidimensional? Que necesita dos dimensiones, fila y columna, en donde las filas son las que están en sentido horizontal y columnas son las que están en sentido vertical. Otra estructura de datos que usamos normalmente, ¿verdad?, son los archivos. Los archivos para almacenar información, ¿verdad? No me refiero a un archivo de Word o un documento de Word, no me refiero a una planilla de Excel, no, me refiero normalmente a un archivo, ¿verdad?, en donde se guarda información importante, ¿verdad?, que tiene que gestionar el sistema informático. Aparte está otra vez, ¿verdad?, están las pilas, están las listas, están las colas y también está lo que se conoce como árboles y también están los grafos, ¿verdad? Un árbol, así como su nombre lo dice, ¿verdad?, arranca de un nodo raíz y luego se va ramificando, ¿verdad? Ramificando quiere decir que de ese nodo se van, digamos, colgando otros nodos y cuando se llega a un nodo final del árbol, eso se conoce con el nombre de hoja, ¿verdad? Entonces, eso estoy mencionando, ¿verdad?, para aclarar un poquito qué cosa. Y el tema cuando hablamos de el árbol de derivación que estuvimos mencionando acá, ¿verdad?, en esta partecita, ¿verdad? Fuimos dando primeramente un panorama, ¿verdad?, de todo lo que se refiere a las estructuras de datos para luego focalizarnos en el árbol. ¿Qué viene después de la etapa front-end, ¿verdad? Y acá tenemos un ejemplo de lo que estuvimos mencionando. Bueno, vamos a mirar un poquito, ¿verdad? Acá tenemos el árbol, ¿verdad? Este que tenemos acá, ¿verdad? Esto es la raíz, ¿verdad? Que yo les dije también que este que está acá se le llama hoja, ¿verdad? Porque ya no tiene ningún otro nodo, ¿verdad? Es el nodo final. Pero acá tenemos, ¿verdad? Tenemos, fíjense, tres nodos intermedios y a su vez, ¿verdad?, del nodo A venimos al nodo A minúscula, venimos a este otro nodo, acá venimos al D, ¿verdad? Acá venimos del B al D, al C y también por último al D, ¿verdad? Y acá tenemos el mapa, ¿verdad? Y dice que S se corresponde a S y B, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si me sale. Acá está, me salió. Estamos hablando entonces de la descripción de S, ¿verdad? ¿Y cuál es S? Y es la raíz, ¿verdad? Y tenemos también que ¿a dónde se va? Dice que A se va a B, S se va a D, ¿verdad? Tenemos acá, ¿verdad? Después tenemos que A también se va, ¿verdad?, a estos. Y después tenemos que B se va a estos. Ahí está, ¿verdad? Entonces tenemos la descripción gráfica de lo que es un árbol, ¿verdad? Un comentario al margen es de que
el árbol se parece mucho al grafo, pero no es la misma cosa. Eh, a lo mejor mirando así se puede confundir inclusive un árbol con un grafo, pero un grafo, ¿verdad? Es para representar otro tipo de estructura, ¿verdad? Es básicamente para, por ejemplo, hacer, ¿verdad? Para explicar de manera sencilla un mapa de ruta. Un mapa de ruta en donde la empresa, por ejemplo, tiene que distribuir mercancías, ¿verdad? A lo largo y ancho del país, ¿verdad? Y tiene que llevar a Ciudad del Este, tiene que llevar, digamos, a Coronel Oviedo, tiene que llevar a Encarnación, tiene que llevar, digamos, a San Ignacio, ¿verdad? Entonces ahí es donde estamos hablando de lo que podemos definir como grafo, ¿verdad? Y tenemos que elegir bien por dónde vamos a irnos. ¿Qué significa eso? Que no nos vamos a ir primero a San Ignacio, ¿verdad? Después volver hasta Paraguarí, ¿verdad? Salir por Piribehuí a la ruta 2 y de ahí irnos a Coronel Oviedo, ¿verdad? Después de Coronel Oviedo, bajar, por ejemplo, hasta Coronel Bogado para irnos a Encarnación y después de Encarnación subir otra vez por la ruta sexta hasta Ciudad del Este. No, tenemos que hacer un orden, ¿verdad? Y entonces, justamente para eso es que nos sirve, nos es útil lo que se conoce como grafo. Bueno, seguimos entonces acá, ¿verdad? Con el concepto de etapa front-end. Veamos, ¿quién más hace la etapa front-end? Rellena los valores de la tabla de símbolos que estuvimos viendo, ¿verdad? Esa tabla de símbolos es lo que estaba a la izquierda, ¿verdad? Y acá tenemos el concepto de lo que es la tabla de símbolos. Estructura de datos que usa el proceso de traducción de un lenguaje de programación donde cada símbolo en el código fuente de un programa está asociado con información, ¿verdad? Tal como, ¿qué cosa? La ubicación, el tipo de datos y el ámbito de cada variable, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el concepto, ¿verdad? De qué más hace la etapa front-end. Y estamos hablando de estructura de datos, ¿verdad? Estructura de datos que traduce, ¿verdad? El lenguaje de programación, ¿verdad? A símbolos que luego después, ¿verdad? Continúan, ¿verdad? Otros procesos. Por último, ¿verdad? Si no estoy equivocado, tenemos que otro concepto más con relación, ¿verdad? A la etapa front-end. Es independiente de la plataforma o sistema para el cual se vaya a compilar y está compuesta por las fases comprendidas entre el, ¿verdad? Análisis léxico y la generación de código intermedio. Bueno, cuando estamos hablando de que de la plataforma, nos referimos, ¿verdad? Básicamente a cosas tales como que, por ejemplo, eh, el lenguaje C, ¿verdad? Me tiene que funcionar de igual modo en un equipo HP, en un equipo Dell, en un equipo Asus, en un equipo Acer, ¿verdad? Y aparte, otra vez, ¿verdad? Está lo inherente al sistema operativo, ¿verdad? Tiene que funcionar en C, perdón, en Linux, por ejemplo, y también tiene que funcionar en Windows, ¿verdad? Pero al ejecutarse en plataformas o sistemas operativos diferentes, ¿verdad? Va a haber algunas incompatibilidades. ¿Qué significa eso? Que si yo ejecuté o creé un programa bajo sistema operativo Windows, ¿verdad? No va a funcionar con sistema operativo Linux, ¿verdad? Esa es, digamos, la diferencia que hay que tener bien en claro. Y acá tenemos, ¿verdad? La otra parte, ¿verdad? Que es la etapa backend. Genera el código máquina, ¿verdad? Específico de una plataforma.
a partir de los resultados de la fase de análisis realizada por el front-end, ¿verdad? Entonces, esta es la siguiente etapa del proceso de compilación. Obviamente, todo esto que yo estoy mencionando es completamente transparente para el programador, ¿verdad? Cuando hablamos de transparente, significa que nosotros, usuarios o programadores, no nos damos ni siquiera cuenta de todos estos pasos que se dan, ¿verdad? En un lenguaje compilado. Bueno, un ratito, por favor. Ya vamos a seguir. Muy bien. Y acá tenemos ahora los tipos de compiladores. Veamos. Tenemos compiladores cruzados. Generan código para un sistema distinto del que están funcionando. Bueno, y ahí entonces vamos a detenernos un poquitito. Se puede interpretar esto como que, por ejemplo, se corre bajo Linux, ¿verdad? Y tiene que correr bajo Windows, ¿verdad? Es medio difícil, ¿verdad? Conseguir este tipo de aplicaciones. Pero de que las hay, ¿verdad? Pero para eso se tiene que recurrir al concepto de máquina virtual, ¿verdad? A través de máquinas virtuales es donde se pueden hacer este tipo de cosas. Cuando hablamos de una máquina virtual, por ejemplo, yo puedo a través de una máquina virtual instalar en mi sistema operativo de Windows, puedo instalar, por ejemplo, otro sistema operativo. No precisamente Linux, puede ser Solaris, ¿verdad? Puede ser otro sistema operativo, ¿verdad? ¿Para qué? Para emular el funcionamiento, ¿verdad? De esos sistemas. Pero yo estoy siempre en Windows, ¿verdad? Y eso es básicamente el concepto de máquina virtual. También se usan las máquinas virtuales hoy en día para poder hacer funcionar, por ejemplo, códigos que se hicieron, digamos, en la década del 90, que ahora ya no pueden correr en los equipos actuales. Entonces se emulan, ¿verdad? Equipos que son de ese tiempo para que podamos utilizar la aplicación, ¿verdad? Es una de los usos, mejor dicho, de la máquina, lo que es la máquina virtual. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos, ¿verdad? Los compiladores optimizadores, ¿verdad? Dice, realizan cambios en el código. ¿Para qué? Para mejorar su eficiencia, pero manteniendo la funcionalidad del programa original. Bueno, esto quiere decir que ya es algo más sofisticado, ¿verdad? Que tiene la posibilidad de mejorar, ¿verdad? La eficiencia de nuestro código fuente. Pero tiene mucho que ver también, ¿verdad? Cuando hacemos nuestro código fuente, la forma en que programamos, ¿verdad? Y un ejemplo les voy a dar. Es una aplicación que ya no se usa, ¿verdad? Me refiero al lenguaje COBOL. Nosotros llegamos a hacer pruebas, ¿verdad? Para hacer búsquedas en vectores o tablas. Y la costumbre de la época era usar el comando perform. Pero mirando los manuales, nosotros encontramos que había una opción que era search. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era que el perform hacía un recorrido secuencial del vector o tabla. ¿Qué significa hacer un recorrido secuencial? Ir recorriendo elemento por elemento y a medida que se recorre ver si es o no lo que estoy buscando en la tabla. Sin embargo, con el search, digamos, la búsqueda es el posicionamiento en la tabla es automático. No es que se va haciendo así elemento por elemento. Y eso implica, obviamente, más eficiencia a la hora de ejecutar el programa, sobre todo cuando se procesan grandes volúmenes de información. Tiene mucho que ver también entonces cómo escribimos nuestro código fuente.
Veamos qué tenemos después. Acá tenemos entonces compiladores de una sola pasada. Generan el código máquina a partir de una única lectura del código fuente. Bueno, esto no va a ser muy eficiente, ¿verdad? Este tipo de compilación, porque hay muchas cosas que se van a saltar probablemente, algunos errores que no va a detectar este tipo de compilador y que después en el momento de la ejecución recién vamos a tener, ¿verdad? Detectado este tipo de situaciones. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos otro tipo de compilador, ¿verdad? Esto es lo mejor, obviamente, ¿verdad? Compiladores de varias pasadas, ¿verdad? Necesitan leer el código fuente varias veces antes de poder producir el código máquina, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál sería la desventaja, entre comillas, de trabajar con este tipo de compiladores? El tiempo, ¿verdad? Que, digamos, insumiría hacer este tipo de cosas. Sin embargo, como las máquinas que hoy tenemos son tan potentes, ¿verdad? Comparando con los equipos de antes, en realidad en la práctica no se nota esa diferencia, ¿verdad? Porque estamos hablando de nanosegundos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas prácticamente ya no se notan hoy en día, ¿verdad? Por lo tanto, al final de cuentas, no es un problema y tenemos algo, una compilación mucho más segura. Y después tenemos ahora el concepto de compiladores JIT, ¿verdad? Bueno, just in time. Bueno, justo a tiempo. Bueno, este término, ¿verdad? En realidad se popularizó, pero en otro ámbito. ¿Y en qué ámbito específicamente? No en el ámbito de la informática, sino que en el ámbito de la industria, ¿verdad? En el ámbito de la industria japonesa, ¿verdad? La gente de Toyota Corporation de Japón, ¿verdad? Es la que ideó este concepto de just in time. Bueno, como todos ustedes saben, ¿verdad? Y habrán visto, ¿verdad? Para por lo menos unos pantallazos de la Olimpiada de Tokio. En Japón lo que más se valora es el espacio, ¿verdad? Porque son más de 100 millones de habitantes en una isla muy pequeña, con otras islas más pequeñas todavía. Entonces, normalmente lo que cuesta tener ahí es almacenes o depósitos de almacenamiento. Y a partir de ahí es que los técnicos de Toyota, ¿verdad? Recurrieron a este concepto de just in time. ¿Qué significa eso? Significa en la práctica que lo que van a producir, lo que necesitan para producir un determinado vehículo, ¿verdad? Los elementos, los accesorios, los componentes, ¿verdad? No se almacenan en un depósito, sino que llegan ya directamente a la planta de producción, ¿verdad? Y ahí ya se utilizan, ¿verdad? Y ya se termina el producto, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de just in time que crearon los técnicos de Toyota y que en nuestro caso, ¿verdad? En el ámbito de la informática, dice, ¿verdad? Forman parte de un intérprete, ¿eh? Forman parte de un intérprete y compilan partes del código según se necesitan, ¿verdad? Entonces, eso significa que se va particionando el programa y de acuerdo a qué parte del programa se va a ejecutar, se interpreta y se compila, se interpreta y se compila, ¿verdad? Por supuesto, esto es totalmente transparente para el usuario. Bueno, entonces con esto estamos terminando ahora la presentación de nuestro slide, ¿verdad? Para el día de la fecha. ¿Y qué más tenemos? Bueno, ya les digo. Pero antes voy a volver a nuestra aula virtual
y les consulto si hay alguna duda que tengan, por favor. De momento no, profe. Ok. Y bueno, entonces voy a volver, ¿verdad?, a nuestra aula virtual y como les dije, este es el material que hay que leer, ¿verdad?, para poder responder a la tarea. Y vamos a mirar un poco este gráfico, muy interesante, ¿verdad?, que resume prácticamente todo lo que vimos hoy, ¿verdad? Tenemos qué cosa. Tenemos el código fuente, que es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Bueno, escribimos ahí nuestro código fuente en algún lenguaje de programación. Luego, ¿verdad?, venimos acá, ¿verdad? ¿A dónde? A la compilación, ¿verdad? Y estos son los pasos que vamos dando. Primero, ¿verdad?, acá, el análisis léxico-gráfico, ¿verdad? Estuvimos explicando, ¿verdad?, lo que era eso. Después, ¿verdad?, el análisis sintáctico. Acá se genera, ¿verdad?, qué cosa. Todavía no estamos haciendo, ¿verdad?, todo. El código intermedio, ¿verdad?, como su nombre lo dice, ¿verdad? Ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Después tenemos un código intermedio no optimizado y luego venimos acá, ¿verdad? ¿A qué cosa? Venimos al optimizador de código intermedio. Y ahí entonces, una vez que pasamos de esa fase, ¿verdad?, nos vamos a esto que está acá, ¿verdad? El código objeto, ¿verdad? El código de máquina. Y una vez que pasamos por esa fase y no hubo ningún error, entonces entramos ahora a la parte más importante, que es esto que te haga. Utilizar ya nuestro programa, nuestro código, ¿verdad? Por eso les dije que este gráfico que está acá, prácticamente es la síntesis, ¿verdad?, de todo lo que estuvimos viendo antes, ¿verdad? Y como les dije, ¿verdad?, esto que teníamos en los slides, tenemos acá, ¿verdad?, digamos un poquitito más detallado, ¿verdad? Tenemos lo que es, ¿verdad?, el análisis, ¿verdad? Y es la comprobación de qué cosa, de la corrección del programa. Después tenemos qué cosa, tenemos, ¿verdad?, la síntesis, ¿verdad? Y su objetivo, ¿qué es? Es la generación de salida expresada en lenguaje objeto. Una vez que pasamos por acá, entonces tenemos lo que ya habíamos mencionado recién, ¿verdad? Que tenemos por un lado, ¿verdad?, tenemos el front-end, el back-end, ¿verdad? Y luego acá tenemos una historia de los compiladores, ¿verdad? Y bueno, todos sabemos que la primera computadora, ¿cuál fue? Y fue la ENIAC. La ENIAC, ¿verdad?, empezó a funcionar, ¿verdad?, en 1946. Bueno, ¿hasta dónde funcionó la ENIAC? Hasta 1955, ¿verdad? Pero ese no tenía todavía compiladores, ¿verdad? Y entonces, ¿qué cosa es lo que se hizo? Y se crearon los primeros compiladores, ¿verdad?, que estuvimos viendo creo que en la sesión anterior, ¿verdad? Y digamos, una de las personas más importantes fue Grace Hopper, que creó el primer compilador. Incluso después ella trabajó para crear Fortran, ¿verdad? Y creo que también trabajó para generar el COBOL. Y acá tenemos ahora lo que estuvimos viendo recién, ¿verdad? Los tipos de compiladores, el proceso de compilación, ¿verdad? Y con esto entonces estamos terminando ahora el material, el desarrollo del material. Y
no se olviden, tenemos ahora esto que está acá, que es responder al cuestionario que tenemos acá en esta partecita, ¿verdad? Y lo alzan como un archivo de Word, por favor. Y voy a volver otra vez a la clase 1. A ver, bueno, todavía no se pudo completar, ¿verdad? Como estuvimos viendo. Muy bien, ahora vuelvo a nuestra aula virtual. Dejo de presentar. ¿Y hay alguna duda, alguna consulta, chicos, para ir levantando la sesión? No, profe. Todo Ok, tranquilo. ok, todo tranquilo, perfecto. Bueno, entonces, Dios mediante, nos estaríamos viendo nuevamente el próximo viernes, ¿verdad? A la misma hora. Y si no tienen objeciones, entonces levantamos la sesión. Buenas noches, profe.